Hace unos días se hizo pública una intervención que se llevaste a cabo durante una conferencia del doctor Manuel Sansegarra. Intervención que ha tenido cierta repercusión y que te ha pillado totalmente de sorpresa al desconocer que las intervenciones estaban siendo grabadas y expuestas. Desde entonces, estás recibiendo cantidad de comentarios y mensajes al respecto. Dicho todo esto, creo que es el momento de poner un poco de claridad a tu intervención e indagar un poco más sobre ello. ¿Qué pasó realmente en la conferencia y qué pasó en la meditación para que sea tan relevante? Hola Pili, la verdad es que sí, me pilló totalmente por sorpresa. El jueves estaba en la consulta y recibí una llamada de una mujer emocionada y muy cercana que me decía, con la voz casi entrecortada, que me había visto en un vídeo y que había entendido al escucharme eh, lo que ella misma había experimentado hacía un tiempo, ¿no? Como que se había fundido en la luz. Y en ese momento yo le pregunté, perdona, ¿de qué vídeo me estás hablando? No sabía si se refería a los podcasts, ¿no? Que estamos aquí haciendo las últimas semanas. Y es cuando me dijo, no, no, la he visto y escuchado en un vídeo del doctor Manuel Sansegarra y yo me quedé, la verdad es que bastante sorprendida, no me lo esperaba. Fue un momento totalmente espontáneo donde casi me temblaba la voz cuando intervine y no pensé que tendría esta repercusión, porque estoy recibiendo mensajes desde Instagram, TikTok, WhatsApp, y yo sinceramente no conocía al doctor Sansegarra, la verdad es que no lo conocía de nada, y si os explico cómo llegué hasta él, casi os sorprendería aún más. Pero creo que os lo voy a explicar. Hace unos meses ya sabéis que mi pareja Iñaki, un ser excepcional y maravilloso, falleció. Además de un pedazo de artista, de manera inesperada, pues falleció de un infarto, ¿no? Súbitamente. Y esa mañana yo me fui, como todos los días, a la unidad de psicodiagnóstico y lo dejé dormido. Tenía una reunión a las 9:30 y luego iniciaba consulta como es habitual y le mandé un WhatsApp donde le escribía, bueno, todavía lo tengo guardado, ¿no? Iñaki, ¿todo bien? Me he ido antes que tú. Y no recibí ninguna respuesta. Algo que tampoco era para inquietarme porque durante el día tampoco nos escribíamos, ¿no? Durante el día yo inmersa en mi actividad y él en la suya, ¿no? Y, y bueno, a las 12 tenía una visita en concreto con una mujer, Nuria, por temas de counseling empresarial, y a los pocos minutos de iniciar la sesión sentí como que, no sé, no voy a decir una voz porque suena muy extraño, pero como algo en mi interior que decía, ves a casa, como una fuerza superior, se me decía, ves a casa, ves a casa. Total que corté en seco la conversación con Nuria, puse las manos así como encima de la mesa y le dije, Nuria, lo he contado ya otras veces, Nuria, siento interrumpir la sesión, sé que es importante para ti, pero algo me dice que tengo que ir a mi casa. Y Nuria me preguntó sorprendida que qué pasaba, ¿no? Y le expliqué pues que le había mandado un WhatsApp a Iñaki y que no me contestaba. Y ella me miró con una cierta cara de decir, bueno, son las 12, ¿no? Tampoco pasa nada. Pero bueno, no sé, algo me decía que tenía que ir a casa. O sea, salí de la consulta, hablé con Robert, que es una de las personas que colabora con la unidad de psicodiagnóstico, y le dije que bueno, que me iba a mi casa, que tenía que ir. Y Nuria decidió acompañarme porque no está muy lejos de la unidad de psicodiagnóstico. Y al llegar a la portería le dije que se esperara abajo. Yo subí y me encontré todo cerrado como lo había dejado por la mañana. Tenemos como unas puertas correderas que son de cristal y de hierro y estaban todas cerradas, que normalmente cuando nos vamos pues las dejamos abiertas. Yo en esa ocasión la cerré para no hacer ruido, ¿no? Al irme, y yo pensé, ostras, pues no sé lo que se me pasó por la cabeza, que quizás estaba enfermo o con gripe. Y entré en la habitación
y ahí estaba aparentemente dormidito, porque estaba realmente en una pose totalmente relajado, y al tocarlo como Iñaki, pues estaba sin vida. Allí estaba, ¿no? Sin vida. Ya os podéis imaginar todo lo que vino después, pero bueno, hay algo que no se me quita de la cabeza, es ese ves a casa, como una voz, que no era una voz porque no escuchaba nada, era como ves a casa. Y esa noche en concreto yo hubiera llegado bastante tarde, hubiera llegado como a las 10:30, y la sorpresa hubiera sido pues muchísimo mayor, encontrándome con una persona fallecida desde hacía pues 12 horas y en una habitación a 27 grados. Es que no dudo de que Iñaki me avisó. No sé explicarlo, pero como es habitual en mí, siempre que experimento algo que es novedoso, curioso, diferente, raro, pues siempre busco información, y busqué información sobre esto, como persona que fallece, el alma, yo qué sé lo que busqué, pero al final llegué a un vídeo del Dr. Sanz hablando de la supraconciencia, o sea, esa conciencia más allá de la conciencia local, neuronal, y entonces pensé, es que la supraconciencia de Iñaki me ha avisado. Estoy convencida de ello. O sea, esas cosas extraordinarias, personales y únicas que pasan y que no puedes negarlas. O sea, negar lo evidente no hace que lo evidente deje de existir, porque es una experiencia personal que ha sido así. Y empecé a ver otros vídeos del Dr. Sanz, y supe que daba una conferencia en Barcelona, y decidí ir a escucharlo, y me acompañó una amiga mía, Ana, y después de que él terminara su exposición y en ese espacio de preguntas, pues curiosamente, en vez de explicarle lo que había pasado con Iñaki, ya que el tema era sobre eso, sobre la supraconciencia, pues quise contarle lo de esta experiencia que tuve hace algunos años y que Abraham Maslow llama experiencia cumbre. Y créeme que dudé mucho, y que Ana, mi amiga, me dijo, venga, hazlo, ¿no? Y la verdad es que tengo que ser sincera, si llego a saber que se estaba grabando, no hubiera intervenido, porque en ese momento también hablé de cosas personales, y bueno, y así fue, y en estas estoy ahora. Y no he querido leer los comentarios, pero sí que me han dicho que hay pros, contras, opiniones, y al final creo que se tiene que escuchar a la persona, ¿no? Que es a la que se refieren. Y en esta ocasión hacer este podcast precisamente de este tema en particular. Pero claro, ¿cómo expresar lo que no puede ser descrito? Ni siquiera pensado, ¿no? Porque piensas, ¿qué es esto, no? Pero como dice el premio Nobel de Neurofisiología, profesor Charles Sherrington, con respecto a la supraconciencia, más vale que pongamos el dedo en los labios y permanecer en silencio por todo lo que pueda conllevar. Porque intentar explicar lo que ya de por sí es inexplicable no resulta nada fácil, sobre todo teniendo en cuenta que al final se podría reducir a muy pocas palabras. Todo este tipo de experiencias se reduce ¿a qué? O sea, nos lleva ¿a qué? ¿A qué nos conducen? Nos conducen al amor, a la unidad, a la infinitud, a lo eterno, a lo inmutable, incluso a lo divino, y aún así seguir resultando excesivamente abstracto e incomprensible para el pensamiento común, pero al final todo se reduce a eso. Precisamente es la inefabilidad, el hecho de no poder ser explicado en palabras, una de las características de las experiencias místicas, precisamente por alejadas e incomprensibles para la razón, y donde la lingüística es insuficiente y trasciende los límites del lenguaje conocido, dado su aparente sinsentido, ¿no? y su naturaleza contradictoria. Lo explica también, o lo dice muy bien, o lo expresa muy bien el escritor Armando Rojas, cuando afirma que el contenido de la experiencia mística no se puede decir, se puede aludir, pero no señala su esencia, es totalmente
inefable, ya que está más allá de cualquier posible descripción. Entonces entiendes por qué pues, a veces la religión ha hecho uso de metáforas, de alegorías, de fábulas, de poesía, como mejor forma de expresión para precisamente expresar estas experiencias. ¿Cómo reaccionas a los escépticos, los que dudan e incluso critican y te juzgan? Bueno, en este aspecto te diré que no resulta agradable, pero entiendes entiendes que es algo incomprensible y que que es muy probable que recibas este tipo de críticas o de posturas escépticas. Pero, como he dicho antes, aunque lo niegues, lo evidente no deja de ser evidente, ¿no? Aunque intentes negarlo, tú sabes lo que has experimentado directamente. Es una experiencia única y personal. De todas maneras, el propio Instituto Noetic Science ha recogido miles de casos de experiencias cumbre, místicas, espirituales, en gente común. Experiencias que, aun siendo muy conscientes, y ahí me incluyo, de que no hemos hecho nada extraordinario o especial para recibirlas como gracia, te ponen en contacto directo con la realidad de los valores trascendentales, con la realidad eterna e inmutable, con la realidad que nunca cambia y siempre es, o sea, con la realidad siempre presente, ¿no? Es que vuelve a pasar lo mismo, ¿no? ¿Qué palabras utilizamos para ese momento de fusión con lo que es, ¿no? Con lo que siempre es? Llámalo verdad última, el uno, el absoluto, llámalo como quieras, pero así es. Si te preguntas por qué, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido? Tendrá que existir un propósito mayor. Y bueno, no es una tarea fácil de llevar a cabo, pues precisamente por eso. Y en mi caso, aunque suene extraño, la verdad es que me sentía como si hubiera encontrado pues un tesoro inesperado que deseaba compartir. Es que lo deseaba, o sea, como prueba incuestionable de que todos somos un solo ser. Ahora es cuando abrimos el debate, ¿no? Como una clara evidencia de esa unidad indisoluble, infinita y eterna, siempre presente más allá de la transitoriedad de nuestra existencia, aparentemente caduca, finita y limitada. Pero declarar y compartir la realidad del todo ser no fue ni es a día de hoy, y aunque esté hablando de ello hoy aquí con vosotros, algo fácil y sencillo. Incluso mira las palabras, ¿no? Porque yo te he comentado lo deseaba, pero claro, los deseos, ya podríamos decir, bueno, el deseo es muy nace del ego, pero la propia palabra no es que deseara, es que es algo que era como de todos, ¿sabes? Como compartir algo que no es solo tuyo, sino que es de todos. Entonces la palabra deseo, podrías decir, el deseo nace del ego, pero yo no es que lo deseara, quería, era como una responsabilidad, no sé explicarlo muy bien, como algo que era de todos, ¿no? Que este tesoro era de todos. Ya veis lo difícil que resulta. Pero bueno, retomando tu pregunta, las reacciones a mi discurso fueron de todo tipo, la verdad. Para algunos, mis palabras provocaron una clara indiferencia o incluso pues ese escepticismo, porque claro, mirar lo que me ha pasado, estaba meditando y de repente todo era luz, pero no que la viera, es que me fundí en luz. Es que es tan complicado explicarlo, es como si me fundiera en un océano de luz, que yo luego pensé pues en un océano de conciencia pura, porque hay conciencia. Para otros pues con una cierta incredulidad e incluso suspicacia, ¿no? Ante la sospecha de que, claro, cuando ocurren estas cosas a lo mejor pretende ser alguien o aparentar ser alguien especial, pero en realidad no.
y los que menos, pues un simple y cariñoso pasotismo, ¿no? Como añadido a la posibilidad de que esta se ha fumado algo, pero la verdad es que no he fumado en mi vida. Pero de hecho fue muy curioso, la verdad, darme cuenta de que a veces la mayor susceptibilidad precisamente venía de aquellos que aparentemente estaban más cercanos a las inquietudes existenciales y la búsqueda espiritual. Una cosa muy curiosa que pude observar, como que aquellos que están más cerca de esto dudaban más de la experiencia. Muy curioso. ¿Y no puede ser resultado de una alteración química en el cerebro? Sí, por supuesto, para muchos este tipo de experiencias responden únicamente a una reacción neuroquímica que altera o distorsiona desde la alucinación o la patología nuestra percepción de la realidad sin ningún valor significativo y mucho menos trascendente, pero tú sabes que no es así. Por supuesto, no tengo ninguna duda del papel que juega nuestro cerebro en las experiencias místicas, en este tipo de experiencias, pero ninguna duda. O sea, estoy convencida de que mi propia experiencia fue acompañada de cambios neuroquímicos y eléctricos significativos que tuvieron lugar durante un profundo estado de meditación. Es sabido que la práctica meditativa produce cambios considerables en el cerebro y es indiscutible, o sea, no tengo ninguna duda de que la experiencia pasa a través del cerebro. Incluso se han descubierto la existencia de patrones cerebrales específicos que sustentan la experiencia mística. Se ha llegado a identificar un gen regulador de tal experiencia. Creo que era VMAT2. Sí, VMAT2. Y por eso se dice que incluso Dios está en nuestros genes, ¿no? Esto lo dice Dean Hammer, un genetista, ¿no? Dios está en nuestros genes. La espiritualidad forma parte de la naturaleza humana. Es más, te diré que nunca deja de asombrarme el hecho de que desde la propia evolución del cerebro se hayan cimentado las bases neurofisiológicas que revelan nuestra naturaleza espiritual. A partir de la misma fisiología, los seres humanos hemos sido dotados de las herramientas necesarias para evolucionar como seres extraordinarios y completos. Desde nuestros comportamientos más primarios, hasta la sofisticación del pensamiento racional y el despertar de la conciencia plena, todo se encuentra apoyado sobre la propia fisiología. Y no podía ser de otro modo. Con algo deberíamos contar desde la misma constitución física. Nuestro cerebro nos proporciona los recursos necesarios para sobrevivir desde la experiencia material, confinados en este cuerpo, pero también nos proporciona aquellos otros recursos que nos permiten alcanzar el estado más elevado del ser, el estado de conciencia única. Todo esto lo expliqué en un libro que escribí hace años, El silencio del gallo, que quedó así como en el aire, ¿no? Pero sí está explicado exactamente igual. Los investigadores de la mística y los estados alterados de conciencia coinciden en afirmar que la persona que pasa por estas experiencias cumbre logran trascender, ¿ves? La palabra logra ya no iría aquí, pero bueno, trascienden esa identidad individual y pasan a identificarse con la totalidad, ¿no? Con esa totalidad que se supone sustenta el universo conocido, ¿no? El universo físico conocido. De alguna manera se es testigo y se descubre esa verdad eterna, ¿no? Que te embriagas de su sabor y quieres extender ese sabor a los demás, ¿no? Pero claro, volvemos a lo mismo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo? Una vez leí, no encuentras a Dios, te unes a Él. Y tomando a Dios como el principio creador, ese es el mensaje. No encuentras al creador, te unes a la creación. Eso es exactamente lo que sentí, ¿no? Como volviendo a la fuente. Como ya sabes, y ha sido el motivo de realizar este podcast, he recibido varios mensajes e incluso llamadas,
pero entre todos estos mensajes hay uno en particular que me hizo pensar, que es de una persona, bueno, de Luis, que me dice, espera, mira, lo voy a buscar porque lo explicaré, pero lo voy a leer exactamente. Espera, lo tengo aquí en el móvil. Hola Emma, me llamo Luis, me gustó mucho escuchar acerca de tu experiencia que contaste en la conferencia del doctor Manuel Sanz, y si no es molestia me gustaría decirte que la experiencia que tuviste en meditación no es algo que no te hayas ganado, quizás venga de vidas pasadas, pero me atrevería a decirte que lo que experimentaste fue un samadhi, palabra que por ejemplo es la primera vez que he escuchado. Volviste a la fuente y experimentaste la única verdad. Espero que te pueda servir de ánimo y fortaleza para continuar con tu camino. Y realmente es que tienes esta sensación de encontrarte con la fuente. Acto seguido busqué Samadhi y la definición es estado de conciencia que se alcanza cuando durante la meditación la persona siente que se está fundiendo con el universo, que es exactamente lo que pasó en esa meditación y que lo expliqué en la conferencia del doctor Manuel Sanz Segarra. No la voy a repetir aquí otra vez porque está ahí, pero es exactamente lo que ocurrió, ¿no? En este estado meditativo que yo, la verdad, ni sospechaba que algo así pudiera ocurrir. Y sí que me pasaron una opinión que dejaron en una red social donde una persona decía y se hizo adicta la tía, algo así, ¿no? Y es lo que digo de las palabras. En verdad dije, es que me hice adicta a la meditación. Es una manera de decir que era un momento, claro, ¿qué palabra utilizar? O sea, realmente quería llegar a casa para antes de cenar, de hecho, para, bueno, evocar esa presencia, ¿no?, que se produce cuando entras en meditación profunda. Era una manera, no sé si simpática, pero fácil de decir, como adicto, es como que, bueno, que es que no sé, que no suene demasiado egoico, pero sí, me encantaba, quería, deseaba, me hice adicta, no sé qué. Es que claro, medimos las palabras, cuando esas palabras son insuficientes, es una manera de decir que esperaba llegar a casa para, vamos a decirlo así, para practicar meditación. Pido disculpas por la palabra adicta. Añadiría además que en la actualidad el estado místico es considerado por muchos psicólogos como una parte del proceso de autorrealización, o sea, como un paso más en este proceso de actualizar nuestras potencialidades inherentes. ¿Qué hiciste después de esta experiencia? En mi caso, y en el mismo instante en que ocurrió, busqué información y el primer libro que me compré fue el de Richard Maurice Buck, o Buck, no sé muy bien cómo se pronuncia, que es La conciencia cósmica, y ese autor sostiene que la conciencia mística es una nueva forma de conciencia que puede constituir como el siguiente paso evolutivo, ¿no?, en nuestra propia evolución, y que todos al final llegaremos a alcanzarla, ¿no?, este tipo de conciencia. Abraham Maslow, el psicólogo humanista, también lo explica muy bien, ¿no? Dice que ante estas experiencias cumbre, pues repentinamente te invade un sentimiento de unidad, de desapego, de amor, incluso de generosidad, que es difícil mantener para ti. De ahí aunque diga la palabra deseo, ese deseo, ¿no?, de compartirla. Y así ocurrió. O sea, yo me encontraba divagando entre la sorpresa, la emoción, el anhelo de compartir la certeza y la gran pregunta, ¿no?
¿qué haces a partir de esta experiencia? Porque ya no todo es igual. ¿Tú crees que te hace mejor persona? Déjame decirte, Pili, que más allá de la transformación radical que se produce en tu modo de ser, más allá de la extraordinaria e incuestionable experiencia de esta realidad última, siempre presente, existe un desafío mayor. La tarea más ardua viene después, cuando tienes que vivir a la altura de la experiencia y ser un reflejo de esa manifestación de unidad y de amor en todos los ámbitos de la existencia. Y para ello, la experiencia en sí misma es lo menos relevante. Lo verdaderamente significativo no es la experiencia en sí misma, aunque sea una clara manifestación de esa conciencia pura, ¿no?, ausente de forma, sino el poder expresar y ser reflejo de esa espiritualidad en nuestra vida diaria, elevando nuestro comportamiento pues a esos 3 principios universales que siempre hablo, ¿no?, de la verdad, la bondad y la belleza. Y para ello el autoconocimiento y la indagación en uno mismo es fundamental. Por eso siempre digo que ahora que parece tan de moda la meditación, medita menos y ama más, porque al final la meditación te puede llevar a esos estados, pero al final si tú no cambias tu forma de ser y estar en el mundo, si tú no te elevas y te elevas demostrándolo, bueno, no hay nada que demostrar, pero mostrándolo o manifestándolo en tu comportamiento, en tu forma de pensar, de sentir, de tomar decisiones, ¿no? Porque verdaderamente estas experiencias, como decía Aldous Huxley, no están reservadas a hombres y mujeres excepcionales y notabilísimos, sino que están ahí para todos. O sea, un gran número de personas ordinarias han pasado por la misma experiencia, pero de lo que se trata es verdaderamente luego vivir a la altura de la experiencia. Fíjate que yo podía haberme, pues convertido quizás en una influencer de la conciencia hablando de esto, ¿no? Que aparte estos temas son siempre, tienen mucha repercusión. Lo que tenemos que hacer verdaderamente es conocernos a nosotros mismos, porque puedes tener estas experiencias de iluminación, pero sin ser todavía una persona iluminada. O sea, para pasar ese absoluto tienes que primero trabajar en tu personalidad. Y quizás estoy más centrada en esto que dedicarle tiempo a contar la experiencia, la maravillosa experiencia que dice mucho, la verdad es que dice mucho, pero estoy mucho más centrada en trabajarnos la personalidad para, a través del autoconocimiento, realmente pasar a ser personas excepcionales, ¿no?, y extraordinarias, como no dudo que somos en nuestro interior, ¿no?, que hay esta potencialidad espiritual, llámalo así, en cada uno de nosotros. Más que hacerte mejor persona, Pili, eres más consciente de que ser mejor persona es la base de la existencia, manifestando pues lo que hablamos siempre, verdad, bondad y belleza en cada uno de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestra conducta. Es una elección que haces de una manera consciente, o sea, lo eliges. Y para ello, de alguna manera, para manifestar esta verdad, esta bondad, esta belleza, existen las relaciones para conocernos, para descubrir en nosotros y conocer pues la mentira, la maldad, lo feo, y al mismo tiempo ser capaces de despertar la verdad, la bondad, la belleza. La vida es relación, y nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros actos repercuten en los demás. Y ser mejores personas buenas, pasa por amar y ser bondadosos con el otro y, por supuesto, con uno mismo. Mira toda la violencia que existe en el mundo, ¿no? Ya no me refiero a las guerras. Ayer mismo leía que el servicio militar está en auge, pero no hace falta que nos vayamos tan lejos a esas guerras que ocurren en otros países. La violencia existe entre amigos, entre compañeros, en las familias. Existe violencia, hacemos daño.
y tal vez incluso lo veamos justificado, pero aún así, en ese momento que hemos dañado al otro, tenemos que disculparnos, que explicarnos, pedir perdón, perdonarnos, evaluando y analizando los hechos en nuestra personalidad, como ya expliqué en el anterior podcast, sin convertirlo en un lastre de por vida. Pueden pasar cosas, podemos habernos equivocado, pero al final tenemos que trascenderlo, ¿no? Y no anclarnos en el rencor, en el resentimiento, en el odio. Y todo ello, este resentimiento, este rencor, este odio, es lo opuesto a la bondad, es lo opuesto a la verdad, a la bondad y a la belleza. Y también es difícil mantenerse en silencio, estás ahí en una ambivalencia, ¿no? Y le preguntaron a Walt Whitman en una ocasión, un reconocido humanista, bueno, ¿por qué no hablan claramente de este tipo de experiencias y benefician con ello al mundo? Y realmente pues me imagino que es lo que está haciendo el doctor Manuel Sansegarra, intentar beneficiar con ello al mundo. En mi caso particular, creo que lo hago a través de haber abierto una unidad de psicodiagnóstico donde poder trabajar desde la personalidad para mejorar, ¿no? Para apartarnos de nuestras debilidades, de nuestras incoherencias, de nuestras incongruencias y despertar en nosotros lo mejor, ¿no? Como trabajamos pues, los moldes mentales, la inteligencia emocional, la personalidad, las motivaciones, los estilos de apego, o sea, cómo reconocer esas partes que nos apartan de ese ser consciente, y pleno. Y entiendo que para algunos este tipo de experiencias responde pues a lo mejor, lo he dicho antes, a una alucinación, a un espejismo, a una ilusión. Para otros pues a una alteración psíquica ligada a esos cambios bioquímicos. Pero desde luego que para mí fue un regalo. Voy a decir que fue incluso, pues sí, una bendición, aunque suene muy así, que hasta el día de hoy se mantiene presente en mí, ¿no? Sin ningún tipo de duda, ni divagación, ni indecisión, o sea, con la certeza de la trascendencia. O sea, lo sabes, pero a la vez que lo sabes, también sabes el rechazo que puede producir este tipo de afirmaciones cuando existen numerosos testimonios de personas que nos hablan de este tipo de experiencias. Y más cuando te mueves dentro de los límites de la ciencia, ¿no? Y que te apoyas en lo científico, que para mí es fundamental, la investigación, el análisis, la comprobación. Pero eso no quiere decir que en algún momento no reconozcamos que ciencia y espiritualidad en algún momento tienen que encontrarse, que ya se están encontrando. Y al final, piensen lo que piensen o digan lo que digan, hay algo que no va a cambiar, muy a pesar de cualquier opinión opuesta o contraria, ¿no? Que cuestione, dude y niegue la evidencia. Y es el significado ciertamente trascendental y unitivo de la experiencia en sí misma. Y volvemos a lo mismo, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo explicar ese momento de luz, de inconmensurable luz que todo la abarca? Y todo luz, o sea, cuando digo todo luz, quiero decir todo luz. Y a la vez conciencia, ¿no? Como una conciencia plena, como si estuvieras sumergido en una supermente, en contacto con esa fuente original que me comentaba Luis. Mahasi Sayadaw, gran pionero en la difusión de la meditación vipassana, dice que al igual que una comida muy apetitosa, sabrosa y deliciosa solo puede ser apreciada totalmente por quien la ha saboreado y además la ha compartido, pues ocurre lo mismo con estos estados o desarrollos cognitivos que solo pueden ser entendidos por quien los ha percibido, ¿no? Por experiencia directa y de ningún otro modo.
¿cómo puedes explicar el sabor? Un sabor desconocido para ti, de alguien que lo ha saboreado. ¿Vas a negárselo? Acostumbramos a creer que lo que no encaja en la razón o no puede ser comprendido a través de la forma de pensamiento racional es irracional, y nos olvidamos de que existen otras realidades ajenas a la razón, arracionales. Creo que se dice racional, pero que no por ello son irracionales, ilógicas o absurdas. Es cierto que por medio de la razón podemos conocer e inferir significados a través de lo sensible, ¿no? Por medio de la percepción sensorial, pero nuestros propios sentidos son limitados y susceptibles de engaño. El verdadero conocimiento sería precisamente aquel que lograra trascender la razón y conducir al hombre hacia esa certeza espiritual. Estoy convencida de que la ignorancia, como opuesta al conocimiento, tiene que ver con una clara deficiencia en el entendimiento de quiénes somos como seres humanos, de conocer el propósito de nuestra existencia y de la realidad del universo que nos envuelve. Es más, te diré que, aunque resulte extraño, que a veces parece más ilusoria nuestra realidad habitual, nuestro estado ordinario de ser, que esa realidad trascendente, esa experiencia de luz, ¿no? O sea, aquellos momentos me hicieron y me siguen haciendo sentir como mucho más viva que el propio estado cotidiano de la existencia, ¿no? Limitados a las condiciones del cuerpo. Y al final, esto es como algo secundario. También lo reconoce el neuropsiquiatra y neurofisiólogo Peter Fenwick, ¿no? Cuando dice que quien ha pasado por la experiencia afirma que la realidad de la experiencia es más real que la realidad ordinaria. Y sin pretender que suene demasiado rimbombante, te diré que cuando adquieres esa plena conciencia del perfecto orden del universo, cuando descubres el sentido lógico de la existencia, cuando por fin comprendes la eternidad y la inmutabilidad del alma, cuando finalmente el espíritu se te revela y ese miedo a la muerte se evapora, te invaden tales deseos, y me sabe fatal utilizar esta palabra deseos, pero te invaden tales deseos de compartirlo, de difundirlo y de que otros puedan también apreciarlo, que no te paras a pensar en las consecuencias de tal testimonio, ¿no? Como ha ocurrido ahora, las consecuencias que ha tenido pues haber planteado esta cuestión en la conferencia del doctor Manuel Sanz Segarra. Y es verdad que a veces no parece del todo aceptable que alguien que, pues mira, fuera del orbe religioso, pues es que no se atribuye, ¿no? Pero que se atribuya facultades de apreciación espiritual reservadas para esos pocos elegidos, olvidando que todas estas facultades son accesibles para todo aquel que decida y quiera desarrollarlas. ¿Y te hace diferenciarte de los demás? Tampoco debemos pensar o caer en el error de creer que esta experiencia espiritual, mística, cumbre, genuina, borra así en un plis-plas las fronteras del ego y te convierte en un ser iluminado, aun habiendo experimentado literalmente este estado de iluminación. No hay duda de que la iluminación pues te descubre cosas, ¿no? Pues eso, pues lo eterno, la continuidad incluso más allá de la vida, la unidad, más allá de cualquier aparente división, el sentido de lo infinito, ¿no? Que se extiende incluso más allá de las fronteras del espacio y del tiempo. Pero el hecho de descubrir y envolverte de esta luz no te conduce a convertirte en un ser iluminado, para nada. O sea, vivir como iluminado va mucho más allá de la experiencia de luz, ¿no? Requiere que cada una de nuestras acciones expresen esa gracia infinita, ¿no? Esa magnificencia que emana de los principios universales, la verdad, la bondad y la belleza, una
sí, una disposición interna a hacer el bien. Eso significa vivir como iluminado, y la experiencia en sí no te va a convertir en un ser iluminado. Y una vez más, hay que ser alguien para poder convertirse en nadie, que es una frase del psicólogo Jack Engler. Mientras tanto, mientras no seamos alguien desde el autoconocimiento, como afirma el psicólogo, con un mínimo de comportamiento ético, con virtuoso, compasivo, el camino de la meditación se quedará siempre a medio camino y se reducirá a una simple relajación. Por eso, y lo repito siempre, antes de meditar y disolver esas fronteras del yo, del ego, conócete a ti mismo. Puedes meditar, pero medita sobre ti mismo, medita sobre tu conducta, medita sobre tus emociones, medita sobre tus pensamientos, conducen al bien común, conducen a la unidad, conducen a elevarte más allá de la realidad del aparente, expresan amor. Desde la psicología sabemos que lo que para uno puede ser un camino hacia la espiritualidad, para otro puede ser una pérdida de tiempo o incluso ser generador de una serie de patología. Todos sabemos de personas que meditan y que sin embargo sus actos distan muchísimo de ser virtuosos y éticos. Personas que viven en una contradicción constante, ¿no? Que refuerza sus barreras psicológicas y los mantiene en un estado de frustración que acostumbra a desplegarse pues como rabia, resentimiento, autoflagelación. Yo recuerdo, fíjate, en una ocasión que me invitaron no era ni un curso, como una clase que iba de meditación, de la conciencia, espiritual, digámoslo así. Y en un momento dado nos pusieron a todos en un coro, como cogidos de la mano, y una persona en concreto dio la mano a una mujer ya entrada en años, no era una niña ni una chica, y en un momento dado la mujer que le cogió la mano se la suelta y dice: uy, me voy a cambiar de lugar porque aquí noto muy mala energía. Y la otra mujer se queda pobre. Yo lo encontré, la verdad es que, lo encontré increíble, porque si tú eres una fuente de amor y una fuente de luz, si has notado eso que tú llamas mala energía, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es transmitirle toda tu luz y todo tu amor y toda tu positividad, y no juzgarla y apartarte. Eso es lo que a mí me molesta, ¿no? Que a veces entran en meditación y se convierten en seres todavía más egoístas, ¿no? Por lo tanto, sí, meditar está muy bien, sí. ¿Cuándo? Sería la segunda pregunta, porque primero tienes que conocerte a ti mismo. Y como ya te digo, ¿no? Hay personas que practican meditación casi a diario, que escriben e invaden las redes de frases y posts compartidos sobre el amor, la conciencia, la espiritualidad, y que sin embargo luego son capaces de cometer actos mezquinos, traicioneros, hasta miserables, ¿no? Para a lo mejor dañar a otros en su propio beneficio, en una ausencia total de principios más que evidentes. De hecho, existe este término spiritual bypassing, que hace referencia a personas que pseudopractican una aparente espiritualidad para incluso ocultar, evadir o evitar hacer frente a sus heridas no sanadas y a sus carencias emocionales básicas, con tal de negar su malestar y vacío existencial. Y yo creo que la verdad es que no se comercia con el espíritu, no se debe comerciar con el espíritu, ni se logra la iluminación con tales estrategias psicológicas. Hay que admitir en uno mismo, reconocer nuestra parte de sombra, ¿no? Y transformarla en luz, en esa luz que ya eres de una manera natural y propia.
pero que encontrarás desde el autoconocimiento. O sea, el verdadero paso a la transformación es el autoconocimiento. Mientras tanto, todas esas prácticas se pueden transformar en una verdadera fractura psicológica. Y fíjate también que existen numerosos y supuestos líderes espirituales que practican y enseñan meditación y aún así son capaces de formar sin ningún tipo de escrúpulo ni respeto sectas destructivas que ahogan completamente la libertad de ser de sus adeptos y seguidores desde sus ansias de dominación y control. O sea, ¿cuántas personas meditan y sin embargo siguen apegadas a sus mismos patrones dañinos de comportamiento por estar atrapadas en el mismo estado de ser? Y ese estado de ser tiene que ver con nuestra personalidad, con la suma de todas nuestras experiencias y su influencia en la construcción de nuestra personalidad. Si no te conoces a ti mismo y descubres tu personalidad para poder vaciarte de ella y reconocerte en esencia, meditar al final servirá para bien poco, porque en el fondo meditar implica ver las cosas tal y como son, más allá de incluso del aquietamiento de la mente y sus incuestionables beneficios que no dudo. Meditar verdaderamente implica contemplar desde la lucidez, desde la conciencia pura y despertar a la realidad sin la influencia de la mente condicionada, sin el dominio de la memoria, liberados del impacto de nuestra historia pasada, ¿no? De nuestra historia particular. Y eso solo es posible desde el autoconocimiento y la observación de uno mismo. Sin conocimiento propio, el estado de meditación como medio para la transformación al final se quedará en un vano intento. Es como, yo digo que una cosa es meditar y otra cosa es bien distinta es meditar con mayúsculas. Y fíjate que a veces me lo dicen, ¿no? Que me preguntan, ¿sigues meditando? Y respondo que no. Que lo que intento es elevar mis pensamientos, mejorar mis palabras, mejorar mis acciones, y aún así todavía me quedo corta. O sea, medito menos y procuro conocerme más y mejorar determinados aspectos de mi vida. Y estoy en ello. Y muchas veces la verdad es que meto la pata y hago importantes resbalones. Porque estoy convencida de que la clave de todo cambio y de toda transformación pasa precisamente por elevar nuestro comportamiento. Un comportamiento donde la manifestación sea de amor bondadoso, puro y bello, ¿no? Y también estoy convencida de que estamos destinados a evolucionar y llegar a descubrirnos como seres extraordinarios y completos. Y digo descubrirnos porque esa semilla de nuestra excepcionalidad ya está en nuestro interior, como germen, ¿no?, de esa fuente original. No se trata tanto de buscar y rebuscar entre lecturas, formaciones, seminarios, retiros, sino de despertar en nosotros lo que permanece dormido, a la espera de que logre manifestarse de una manera espontánea y natural. Y creo que ya hemos dicho mucho en este podcast y terminaría con una frase también de Whitman con la que me identifico. Él dice: cuando te propones a decir lo mejor, encuentras que no puedes. Tu lengua carece de poder sobre ti. La respiración no obedece y ni siquiera tus órganos, y te conviertes en un inútil. Y pasa esto cuando pretendes explicarlo, o cuando yo lo expliqué en la conferencia del Dr. Sanz, me sentía inútil.
y casi te sientes como con timidez. Y hay un momento que cuando aplauden, que también se ha comentado, dicen, fíjate, el ego no quiere los aplausos. Era una manera de decir que no pretendes esto, ¿no? Que en realidad lo que quieres es como... Bueno, de hecho, hablé, lo solté y me fui corriendo. Afirmas que somos energía. Llámalo como quieras, somos luz, somos energía, somos conciencia. Toda una mezcla que al final el resultado es el principio del amor. O sea, comprendes el significado profundo del amor, pero del amor en mayúsculas, un amor que es consciente de su responsabilidad y compromiso para con el resto de seres humanos, un amor que no distingue fronteras ni límites de ninguna clase, un amor generoso, bondadoso e incondicional, que no se expresa desde el egoísmo y los intereses particulares, un amor que es cuidadoso con el entorno en el que se desenvuelve, ¿no? Consciente de un contrato sagrado con la unidad, ¿no? Un amor con mayúsculas que ama finalmente a su prójimo como a sí mismo, porque comprende que no puede ser de otro modo, sobre todo cuando descubres que eso a lo que tú llamas prójimo es en realidad parte de esa misma unidad. O sea, el prójimo eres tú. Y sentirnos y considerarnos separados por ideologías, creencias, banderas, raza, clases y un largo etcétera, la verdad es que nos hace perder perspectiva, nubla nuestra visión e interfiere en la comprensión de esa unidad original. Y esa otra clase de amor que es esclavo de la memoria, de la historia, ha sido el desencadenante de muchas decisiones erradas y se han cometido verdaderas atrocidades en contra de los demás e incluso en contra de uno mismo por alimentar cosas que son verdaderamente efímeras, ¿no? Ese tipo de amor que se alimenta exclusivamente del miedo. Amo a mi patria, amo a mi país, amo mis costumbres, amo mis tradiciones, amo mis creencias, amo mi religión, amo a mi gente, amo mi lengua, mi bandera. Y claro, ese tipo de amor es un amor en minúscula. Y ante eso, cualquier propuesta de cambio, transformación, puede ser tomada como una verdadera amenaza y despertar en esos que dicen amar los actos más bajos y crueles, con el fin de defender aquello que dicen amar. A día de hoy todavía existen determinadas culturas y costumbres sumamente anticuadas y resistentes al progreso, que atentan contra la dignidad humana desde posiciones absolutamente fundamentalistas que por intolerantes rechazan cualquier otro pensamiento que no coincida con su ideología fanática y condicionada a su precariedad neurológica. Y sí, me atrevo a decir precariedad neurológica, porque te lo diré de otra manera, con una capacidad pensante, pues la verdad nula y carente de conciencia para convivir como seres humanos semejantes en todo aquello que nos caracteriza por el hecho de ser humanos, ¿no? Con la maravillosa capacidad de crear y construir un entorno de convivencia donde la unidad prevalezca más allá de los intereses individuales. Y para terminar, y voy a terminar bueno, lo he dicho al principio, que al final todo se reduce a una palabra, ¿no? Que la palabra sería el amor. Ese amor con mayúsculas, que no construye muros, que no pone límites. Piensa que si el miedo existe estancado ahí en la memoria, atrapado en los recuerdos, el amor vive totalmente desapegado de lo que fue, totalmente liberado de aquello que sucedió y quedó grabado en el inconsciente, ¿no? Adherido ahí a la máquina, ¿no? Registrado ahí en el cerebro. Al final, amor y creación
que no destrucción, van de la mano, sí, van de la mano. Y al final lo opuesto al miedo no es la valentía, por ejemplo, como acostumbramos a pensar, sino que precisamente lo opuesto al miedo es el amor. Y el amor, por ejemplo, el amor tolera, el miedo impone, el amor capacita, el miedo anula, el amor libera, el miedo esclaviza, el amor contempla, el miedo ataca y se defiende, el amor comprende, el miedo juzga, el amor fluye, el miedo bloquea y paraliza, el amor perdona, el miedo condena, el amor crea, el miedo destruye, el amor une, el miedo separa. Y bueno, creo que quizás haya hablado demasiado y lo dejamos por hoy. Gracias a todos los que estáis aquí